Vos estabas, vos conociste a Macri, ¿en qué momento exactamente? Yo lo conozco a Macri de chico, como te dijera, de los 18 años, de jugar al fútbol en su quinta. Yo en realidad jugaba con su hermano más chico, con Mariano, que su familia es el de mi edad, y jugábamos muchísimo en la quinta de él, que hoy llaman Los Abrojos. Lo conozco del fútbol, de jugar al fútbol. Y cuando él te llama y pasás directamente a, como vos decís, a comprometerte por primera vez políticamente con una organización, es a partir del 2002. Sí. Vos en el 2001 estabas en la DGI. Yo en el 2001 estaba en la DGI, pero antes ya de eso, yo en el 2001, sí, estaba en la DGI. Pero antes de la DGI, Mauricio ya me había llamado. Yo lo conocía del fútbol, pero después, a lo largo de mi trayectoria política, estaba en la ANSES y todo, cada tanto lo veía, lo iba a ver, a conversar de política. Él ya empezaba de a poco a interesarse, a relacionarse. Entonces había ido, que había estado con él 4 o 5 veces, charlando más de política, contándole de mi experiencia en el Estado y todo eso, con lo cual ya había tenido una charla con él más allá del fútbol. Y cuando, me cuestan las fechas, ¿no? Pero al principio del 2002, él me llama y me dice que quería empezar con la Fundación Creer y Crecer. Perdón, ¿a vos te toca cruzar el 2001 en la DGI? Sí. O sea, ¿a vos te toca cruzar la crisis de la Argentina, el default, estando al frente del órgano de recaudación de la Argentina? Yo estaba en mi oficina en ese momento que daba a la Plaza de Mayo y nos hicieron desalojar tristísima fechas estas del 19, 20, nos hicieron desalojar la oficina, porque la ventana de mi oficina daba a la Plaza de Mayo. Yo estaba en la DGI. Tal es así que cuando Duhalde asume, o sea, pasamos esa semana, no sé cómo catalogarla, de Rodríguez A, y cuando Duhalde asume me confirman el cargo en la DGI. Me confirmó en el cargo. Y duré 2 meses. No me sentí cómodo, y Mauricio me llamó ahí ya con más insistencia de su decisión de involucrarse en la política. Ya estamos hablando comienzo de 2002. Comienzo del 2002. Entre que no me sentí demasiado cómodo, y sobre todo la vocación de empezar a meterme más en ese momento, y Mauricio me llamó, no me olvido más. O sea, ¿a vos te sucede Abad? No, directamente. Yo estaba a cargo, en ese momento bueno, ahora también, yo estaba a cargo de la DGI. No aduana. No aduana. Entonces no era FIP, sino era solo FIP, la DGI. Exactamente. Que en ese momento la DGI como que tenía más autonomía, hoy está muy todo subsumido dentro de AFIP. Sí, casi podríamos decir que es lo mismo AFIP, que claro, se convirtió hoy en... Después se fue convirtiendo en el tiempo en lo mismo, ¿no? Pero en ese momento estaba a cargo de la DGI, una responsabilidad enorme. Y entonces Mauricio ahí me llama, claro, ahí me convoca ese verano, me acuerdo, nos reunimos y lo vi muy decidido a meterse, a armar una fundación, a empezar a armar un partido, y me entusiasmé. Pasaron 15 años. 15 años. ¿Qué cambió Macri en estos 15 años? Yo Aquel que vos viste en ese momento... No, yo pasé con él la decisión, no sé si te acuerdas, en el 2003, cuando en algún momento se decía que iba a ser candidato a presidente, decidió ir por la ciudad, yo fui su vicejefe en la ciudad, perdimos con Ibarra en la primera, creo que aprendimos muchísimo de esa derrota, muchísimo. Yo siempre creo que en la vida uno aprende muchísimo más de los fracasos que de los éxitos. Aprendimos mucho. ¿Y él qué cambió en estos 15 años? A ver, creo que como todos nosotros fue aprendiendo, madurando, conociendo, creo que la experiencia de la ciudad le vino bárbaro en cuanto a lo que es la gestión pública, lo que significa mover un Estado, que es una tarea que requiere mucho esfuerzo. Aprender de la administración del Estado, yo creo que ha sido una experiencia buenísima para él antes de la presidencia. ¿Y qué cambió desde el punto de vista de sus ideas? Desde el principio tenía esta visión de desarrollista, del rol del Estado, muy siempre interesado en cómo construir un Estado fuerte. O sea, la asociación con los 90 es injusta, no es que él era más noventista y después progresivamente es injusta. Para nada, incluso él viene de la industria, no, para nada. Yo desde el principio no le preguntaba y te decía en ese momento que... Es más, me acuerdo más de una vez de verlo él muy enganchado en charlas con mi viejo, me ha venido a comer a casa con mi viejo varias veces,
muy enganchado en el desarrollismo. ¿Y qué te decía tu viejo de las posibilidades de Macri? Porque bueno, tu viejo ya hubo 2 años que él vio... los 2 primeros años. Los 2 primeros años del lanzamiento. Bueno, en ese momento, tanto mi viejo como la gran mayoría de los argentinos, la perspectiva de Mauricio presidente era lejanísima. Poco promisoria. Sí. Éramos unos pocos locos que trabajábamos para eso en ese momento, ¿no? Pero me acuerdo que mi viejo, de vuelta, digamos, valoraba mucho que gente como Macri se meta en la política. Él apoyó mucho siempre que yo me meta en la política. Para mí fue difícil la decisión cuando terminé mis estudios allá en Boston de volver a involucrarme en el Estado. Comenzaste primero trabajando en eso. Pero antes de irme a estudiar afuera. Por eso, o sea, tu primer trabajo... Yo estudié economía en la UBA. Como economista, tu primer trabajo fue en la ESO, como economista en la actividad privada, con lo cual fue una muy buena experiencia. Tuve que eras 3 años, analista de inversiones. Sí, trabajaba en la parte financiera, analista de inversiones. Y tuve justo 3 años. Y a los 3 años me fui a estudiar a Harvard. Y volví, en ese momento, una definición difícil, porque un poco parte de la experiencia que yo había imaginado antes de irme era trabajar un par de años afuera, como para completar la experiencia. Pero bueno, la vocación pública me pudo, por suerte. ¿Y qué cambiaste vos en estos 15 años? Qué pregunta, no, yo soy convencido que uno siempre puede mejorar. Yo soy un obsesionado de cómo ir mejorando, de cómo ir aprendiendo. Aprendí, por más que tenía experiencia, aprendí mucho del Estado. Me enamoré de la ciudad, cosa que al principio no tenía. Yo había trabajado en organismos nacionales, siempre mi experiencia pública en organismos nacionales no tenía ninguna relación con la ciudad. Me enamoré de la ciudad y de la cercanía que te da una ciudad. O sea, yo estaba en el ANSES y vos estás muy lejos del jubilado, si querés. No hay un contacto tan directo. Acá en la ciudad lo que uno hace lo toca, lo que hacemos acá donde estamos, en la Villa 31, acá enfrente, yo hablo con la señora que está mejor o peor si me equivoco, ¿no? Es muchísimo más cercano el gobierno local. Y aprendí a quererlo, aprendí a la pasión de la cercanía. Y hoy le dedico muchísimo tiempo a eso. Y eso lo fui aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? La pasión de la cercanía, la importancia de la cercanía. La gente, ahora, a vos el poder aleja. Podrían quedar 6 años de esta ciudad y, como decíamos hace un rato, a la edad que Macri asumió como presidente, vos estarías no pudiéndote volver a presentar como jefe de gobierno de la ciudad. ¿A vos te gustaría ser presidente? ¿Es algo cuando te decidiste dedicarte a la política está en tu mente? No es que cuando decidí dedicarme a la política, no. Hoy ya te digo, es cierto que parece poco en la vida de un país, ahora en la vida de uno 6 años es una vida. Entonces, y a mí me gusta vivir y disfrutar el día a día y disfruto muchísimo lo que hago. Estoy en un momento fantástico de mi vida, valoro muchísimo el equilibrio familiar. ¿Pero vos te imaginás volviendo a la actividad privada? No. Muy bien, entonces mi pregunta es, ¿te gustaría me imagino seguir con Cambiemos, colaborando con Cambiemos y cambiando el país, definitivamente. No, la actividad privada ni me lo planteo. Y vuelvo con el punto, ¿te gustaría ser presidente, independientemente que no dependa de vos? Sí, obviamente no depende de mí, pero hoy no me lo planteo. Podría decirte naturalmente que todo político siempre al final de su carrera se lo puede imaginar, pero no más que eso. No más que eso. ¿Cómo te imaginas Cambiemos? Hoy tengo la suerte de que me encanta el trabajo que tengo hoy, me encanta. ¿Y cómo te imaginas? Bueno, pero digo, Macri en el 2002 comenzó un cursus honorum que tenía como objetivo... Bueno, el de Movida en el 2013 se evaluó seriamente ser candidato a presidente. Entonces, yo ni lo evalúo hoy. Quiero decir, proyectar a 6 años es algo lógico dentro de cualquier organismo político, o sea, no estamos hablando del siglo XXIII, como decíamos antes. Entonces, ¿cómo te imaginas Cambiemos en el 2023? Ya sin Macri pudiendo ser presidente. Sí, me imagino... Yo soy un gran optimista. Estoy convencido de que el país le va a ir muy bien. Estoy convencido de que, digamos, que el cambio se va a consolidar y que Cambiemos tiene perspectiva va a tener la posibilidad de competir por seguir gobernando, definitivamente.
Y creo que lo más sano en su momento es hacer lo que hicimos en Capital. Si hay más de un interesado, habrá una interna. Si hay más de uno con vocación. Creo que para nosotros, en esto de aprender, la interna que tuvimos con Gabriela en la ciudad fue de enorme aprendizaje para nosotros. Fue creo que el 2015 ha sido una de las internas que más visibilidad tuvo, ¿no? Y además porque como fue antes, y creo que lo manejamos con enorme madurez. Entonces me parece que es un mecanismo natural que si el 2023 hay más de uno con inquietudes de serlo, es lo más sano. ¿Vos vas a ser uno de ellos? No lo sé. ¿Imaginás que a nivel de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires también va a haber internas para la elección de los candidatos en estos dos distritos? Sí, en el 2023 sí. Creo que sería lo más sano. Sí. ¿Y en el 2019? Porque digo, para el 2019 obviamente con Macri no podría competir nadie. No, pero en el 2019 tanto Mauricio como María Eugenia como yo tenemos un mandato más, con lo cual... ¿Crees que no? No lo sé si puede haber interna. Creo que sería natural en los tres casos, ¿no? Darle continuidad a lo que estamos haciendo. Pero que bueno, si hubiera algún otro que quiere aspirar también... O sea, Lustó se equivocó seriamente. Bueno, no sé eso, pero es un tema de él eso. No sé si se equivocó o no, pero... No sé. O sea, ¿no ves integrando el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires en una interna en el 2019? Bueno, de hecho ya hay muchos radicales que ya hoy están con nosotros. De hecho, en la lista tuvo Facundo Suárez Lastra, hay el legislador que entró, hay gente, el ministro de Seguridad tiene un origen radical también, el de la ciudad, así como Hernán Lombardi tiene origen radical, ya hay mucho radicalismo que está con nosotros, mucho. Si de ahí surge que en el 2019 quisiera haber otro candidato, está todo bien, ya pasamos por una interna en la ciudad y creo que nos fortaleció. No hay un pacto con los radicales de que tienen todo el resto del país y la ciudad y la provincia no pueden presentar candidatos para competir. Pero si lo presentaron en esta elección, el radicalismo de Capital presentó candidatos en esta elección, en la de hace una semana. Lustó representaba el peronismo de Capital. No quiero decir dentro de Cambiemos. No, pero pactos no hay. No, y de vuelta, de hecho el radicalismo oficial se presentó en la elección. Horacio, ¿hay una diferencia entre vos, la misma Vidal, respecto a que tienen una formación, si vos querés, más progresista, más popular, una diferencia, si vos querés, de la cantidad de recursos que tenía Macri cuando nació, siendo el primogénito del hombre más rico de la Argentina? ¿Eso genera una sensibilidad distinta? O sea, ¿puede haber un Cambiemos en el 2023, si vos querés, menos asociado, aunque sea injusta la definición, con el gobierno de los ricos o de los CEOs o de la clase alta? Una definición no solamente injusta, sino incorrecta y que no tiene nada que ver con la realidad. Tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, pero más allá de eso... Pero tanto María Eugenia como yo somos parte, y de vuelta, hemos tenido, no solo ahora, sino a lo largo de estos años, una responsabilidad muy grande en la creación, desarrollo, crecimiento en su momento del PRO y hoy de Cambiemos. ¿Se ven ustedes más? Somos lo mismo. Después uno puede tener matices en lo que piensa y está bien, eso es válido, pero no siento que nosotros seamos más progresistas o no que Mauricio. Somos lo mismo. María Eugenia fue su ministra de Desarrollo Social. Entonces, ¿más coincidencias? La pareja de tu madre, Emilio Alfaro. Yo te preguntaba mucho sobre lo que te dejó de legado político tu padre. Sí. ¿Qué te dejó él? Yo a Emilio lo quería mucho. Un apasionado de lo que hacía también, del teatro. Yo he ido con él a ver obras como La Señorita de Tacna 30 veces. O sea, me gustaba acompañarlo al teatro a ver sus obras. El director va casi todas las noches, yo lo acompañaba. Me acuerdo, no me olvido más, cuando estrenó en el 81, todavía gobierno militar, que estrenó La Señorita de Tacna con la vuelta al país de Norma, Aleandro. Que Norma es íntima de mi mamá, es como si fuera familia nuestra, ¿no? La quiero mucho también.
que se armó un revuelo, que hubo amenazas de bomba en el teatro. Y me acuerdo mucho y participé mucho en la época de Emilio como director de teatro, acompañándolo mucho. Y un apasionado, la verdad. Y él tenía así, como te decía antes, un origen más de peronismo de izquierda. Es propio de la gente de la cultura. Sí, sí, lo asociaban, nunca tuvo participación activa ni orgánica, pero lo asociaban al peronismo de izquierda filomontonero, si querés, por más que no tenía participación orgánica ni nada por el estilo, pero se lo asociaba a ese mundo. Y también un romántico de la vida, un tipo encantador, Emilio. La verdad, una lástima que murió joven, pero yo lo quería mucho. Y también le gustaba mucho la política. Acordate que él estaba muy cercano siempre al Chacho Álvarez, y a través del Chacho fue director del Teatro San Martín. Te preguntaba porque en ese 2023, asumiendo que a la Argentina le vaya bien y que Cambiemos tenga posibilidad de ser competitivo electoralmente, la lógica de la política es que generalmente hay ciclos, hay aburrimiento, aún a los partidos que le va bien, pasado cierto tiempo, las sociedades buscan algo diferente. Se me ocurre que una de las alternativas que podría provenir es correrle a Cambiemos por el lado más social, si tiene éxito económico. Y que a lo mejor las personas para vos y Vidal sean personas más representativas de poder tener una... Es cierto, hasta por un tema de origen, que más allá que yo estudié economía, yo no me considero economista, sino que estudié economía, durante muchos años, y junto con María Eugenia incluso, estudiamos, investigamos y escribimos de los temas sociales. Tal es así que junto con ella, cuando Macri me convoca en el 2002, de las primeras personas que yo llevo a trabajar con nosotros fue María Eugenia, que se ocupó del área social en ese momento, la Fundación Creer y Crecer. Con lo cual, con ella durante muchos años nos dedicamos a estudiar los temas sociales. Así que yo tengo mucha cercanía y afinidad. Después me especialicé más en lo que es la gestión del Estado, pero no creo que en ese momento se haga esa disquisición en el 2023. Una de las percepciones es, tenemos un presidente ingeniero que está preocupado de la infraestructura, ¿no? Entonces su preocupación es que haya muchas obras, se mejoren todas las infraestructuras que permitan el crecimiento económico. Pero después hay otros aspectos que tienen que ver con la superestructura, que tiene que ver, si vos querés, con la cultura, que tiene que ver con aspectos de lo intangible, no de lo tangible, que a lo mejor el ingeniero no tiene esa sensibilidad y otras personas puedan tener la sensibilidad para poder interpretar un momento donde la infraestructura ya no sea un problema. Pero Mauricio es tan ingeniero como yo economista, ¿no? Él estudió ingeniería, pero cuando vos mirás el plan, sus primeros en general de lo que él habla es infraestructura, ¿no? Sí, pero también habla de la reparación histórica de los jubilados, también que es un hecho de justicia social enorme que se dio en este gobierno, la ampliación de los planes sociales, las asignaciones familiares a mucha gente que no las recibía, esa campaña del miedo que se hizo de que iba a terminar con los planes sociales no solamente no se verificó, sino que al revés, se amplió. Por eso el gradualismo, ¿no? Entonces... Bueno, o sea, la oposición no tendría ninguna alternativa superadora, así planteada. No, a ver, yo creo que cuando uno está en el gobierno, en gran medida compite contra sí mismo, contra el hacer bien las cosas. Yo creo mucho, de vuelta, creo mucho en la gestión, creo mucho en el hacer bien las cosas, me gusta además mucho, pero creo que la gente valora eso. A mí en la ciudad del 2019 me van a votar si logro avanzar con el plan de inclusión social en las villas, si logro avanzar bien con las obras que hoy están rompiendo toda la ciudad, si logramos bajar la inseguridad, si logramos avanzar y mejorar la educación. Yo creo con vos que las chances de que dé buenos resultados en términos materiales, todo lo que se plantea, son altas. Lo que me pregunto es, asumiendo que se cumplan todas estos logros, como los seres humanos
continuamente recrean, el deseo siempre es el deseo de otra cosa, continuamente recrean las necesidades. Trato de imaginarme... Pero creo que el desafío de Cambiemos para el 2023 va a ser justamente es recrear los desafíos. O sea, los desafíos que tenía Macri de sacar el país adelante después de una catastrófica gestión kirchnerista, según mi opinión, de un 30% de pobreza, de un narcotráfico tan arraigado, van a ser muy distintas que los desafíos que enfrentemos en el 2023. Si nosotros en el 2023 seguimos hablando de las mismas cosas, y seguramente no nos va a ir bien. ¿Y qué crees que, para cerrar, se va a hablar en el 2023? ¿Tienen éxito? ¿Qué imaginas que se va a estar hablando? ¿Cuál va a ser la agenda del 2023? Yo creo que va a ser la del desarrollo equilibrado, de la integración, volviendo a tu vocación de encontrar paralelismo del origen, ¿no? de cómo lograr que la gente pueda elegir dónde quiera vivir en la Argentina y en el lugar que quiera vivir encontrar un trabajo donde desarrollarse. Yo creo que es un gran desafío para nuestro país el volver a equilibrar la Argentina, descentralizar un poco esta gran megalópolis que se ha generado en el área, no solo en la ciudad, sino en el área metropolitana, y que la gente pueda elegir vivir donde quiera vivir. Yo creo que ese es un gran desafío. Eso requiere infraestructura, promoción de las economías regionales, profundizar el federalismo. Creo que ese es un gran desafío.